Buenas noches, Jorge. Bueno, para el taller de liderazgo me pidieron hacer una entrevista a alguien que considere un emprendedor, una persona inspiradora y alguien que haya triunfado. Yo creo que tú eres todo eso y más en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito familiar y también en el ámbito político. Por eso es que te hago esta entrevista. ¿Cuál es la motivación o el motivo de primero crearla, ¿no? Fundarla? Gracias, Jorge. A ver, como abogado, yo he trabajado muchos años como un abogado independiente, pero hace más de 10 años pensamos en constituir un estudio jurídico. Sé que las condiciones son bastante difíciles, competir con grandes estudios aquí en Lima, pero bueno, yo parto de un principio, la perseverancia, el compromiso y algo que es fundamental en quienes tenemos una profesión, la vocación de servicio. Y en particular, de pronto, nosotros los abogados que atendemos y vemos casos que tienen que ver, obviamente muchos de ellos con la libertad, con acceso a derechos fundamentales, el tema laboral, que es un poco la especialidad que tengo y que tenemos en el estudio de temas ambientales, están relacionados básicamente a atender y solucionar problemas que tienen trabajadores, pero también en su caso que tienen empresas, y allí creo que es un tema fundamental la vocación de servicio. Y nos propusimos propiamente poder trabajar e ir ganando un espacio que hay que decir, en 10 años hemos avanzado y creo que somos de alguna manera reconocidos en un mercado tan competitivo como es Lima, como un estudio pequeño, es cierto, pero que tiene también mucho potencial, porque tenemos algunos rasgos que nos diferencian, diría yo, de grandes estudios, ¿no? Sí, justamente sé que es un estudio pequeño, pero tiene, y si bien tienen cuentas como clientes grandes, digamos, también sé que, por otro lado, y es lo que me interesa en este caso, es que ayudas a clientes quizá que no pueden pagar tanto o quizá que necesitan alguna ayuda y no pueden contribuirte de la forma que otras empresas podrían hacerlo y tú lo haces aún así. ¿Por qué? ¿Qué te motiva ahí? Primero, como te decía, es entender que, y es como concebimos y concibo yo la profesión, no es desde una perspectiva estrictamente de lucro. Es cierto, como profesionales tenemos que percibir una retribución por nuestros servicios. Naturalmente, quienes trabajamos en el estudio tenemos nuestras necesidades, obligaciones. El propio estudio genera también sus gastos, pero también hay que considerar, como te decía, que si nosotros vemos casos de trabajadores que necesitan acceso a justicia, que reclaman derechos, un trabajador despedido, la pregunta es cuánto efectivamente puede pagar de honorarios a un abogado y si es que puede hacerlo, por ejemplo, después que fue despedido inmediatamente. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿no?, en que ese trabajador, uno que perdió el empleo, dos que tiene necesidades, tiene hijos, tiene compromisos, yo he visto casos dramáticos, ese trabajador, ¿cómo podría pagarle a un abogado si no genera ingresos o lo poco que puede conseguir será para cubrir obligaciones? Entonces aquí, por ejemplo, uno tiene que entender que no todo es en la vida lucro, no todo puede ser percibir ingresos. Hay casos en los cuales, bueno, hay que atender y cumplir con un rol social de atención a esas personas. Y de pronto hay veces, como yo siempre digo, habrán siempre formas como te paguen, desde algún reconocimiento, desde salerte en la calle y saludarte finalmente, o a los años encontrarte con alguien que te pueda agradecer por algo que pudiste haber hecho con él en el tiempo, ¿no? Sí, es muy cierto. Y un poco eso pensaba cuando me formulé o me planteé hacer esta entrevista, que muchas veces tenemos esa idea de los abogados que simplemente abogan por quien les da plata y a veces no importa si el cliente vale de terrorismo o de corrupción, igual como que trata de buscarle ahí algún vacío legal para salvarlo, pero muy pocas personas realmente asocian a un abogado como un servicio social realmente de ayudar a la gente, de buscar que se cumplan sus derechos, de a veces ayudarles justamente cuando se quedan sin trabajo. ¿Qué caso te impactó más en todos estos años? A ver, te comenté un caso de un dirigente sindical, que yo conocí el caso de esta persona, aun cuando tenía una responsabilidad en el Estado, una función pública, es decir, te estoy hablando de los años 2008, 2009, y conocí el caso de este dirigente despedido, ¿no? Y a los años después hemos mantenido alguna relación, diría yo casi de amistad también, y de pronto un buen día nos reunimos hace no más de un año y medio, un año aproximadamente, que vino a plantearme casos de otros trabajadores, ¿no? Y en esa oportunidad él me comentó algo que en verdad me hizo reflexionar mucho, ¿no? Él me dijo, bueno, porque yo le toqué el tema de su proceso, y él me dijo, bueno, al final terminó, lo terminó después de 15 años el proceso.
Bueno, yo tuve que ganármelas, tuve que ganarme la vida, trabajé en muchas cosas, tenía 3 hijos, pero al tiempo él me decía, y la lección interesante, ¿no? Me dice, yo no le tengo resentimiento a la empresa, finalmente. Yo le digo, sí, me hizo ahorrar. ¿Por qué? Porque siendo un despido nulo, lo que él tuvo, ¿no? Al final la empresa tuvo que darle las remuneraciones de todos esos años. Entonces me dijo, pasé así, lo más difícil. Eduqué a mis hijos en momentos difíciles, pero finalmente después recibí completo aquello que le habían dejado de pagar, ¿no? Es un tema de perseverancia, diría yo. Entonces es un caso, en verdad, muy dramático, disculpa, y de pronto otro caso de una trabajadora que sí vemos en el estudio su caso, es una persona que trabajó más de 15 años para una empresa, en realidad no era una sola empresa, era un grupo de empresas de inversionistas, dicho sea de paso, extranjeros, ¿no? Que vinieron a hacer empresas a Perú, y ella trabajó durante más de 15 años, pero nunca estuvo en planilla. Pero ella trabajaba, nunca le reconocieron vacaciones, gratificaciones, ningún otro beneficio, no tenía seguridad social, en salud, en pensiones, nada, y en verdad, de la noche a la mañana la despidieron. Y entonces, bueno, iniciamos un proceso que, dicho sea de paso, hemos ganado, todavía está en el caso en la Corte Suprema, pero es un caso también de una mujer que, claro, para poder sacar adelante a su familia tuvo que aceptar condiciones gravosas de trabajar así en condiciones propiamente de precariedad laboral, se llama esto, pero que bueno, después hace valer sus derechos, ¿no? Y se enfrenta en verdad a una empresa de alguna manera poderosa, una empresa que ha estado dispuesta a ejercer su defensa, gastando mucho seguramente en ello, pero que al final también hay que creer en la justicia, finalmente que reconoce sus derechos, ¿no? Sí, realmente son casos muy impactantes, que te ponen la piel de gallina y entiendo un poco que tu motivación quizá va por ese lado, ¿no? De ver que estás haciendo algo bien, que ayudas a alguien y que esa persona así no te pueda quizá pagar como otro cliente podría pagar por ese mismo tiempo que le dedicaste, pero te da esa satisfacción de haber ayudado, de haber hecho que una persona no se quede sin su hogar, no se quede sin trabajo, no se quede, o finalmente le pase lo más grave, ¿no? Fuera de eso, hasta te generan algún tipo de red de contactos con sindicatos, con otro grupo quizá más grande, pero ¿qué otros aprendizajes te llevaste de estos ya casi 10 años del estudio? Bueno, lo primero es importante lo que tú dices, porque sí hay gente que tú puedes atenderla, apoyarla. Hay veces ni siquiera viendo un caso en concreto, vienen, te piden un consejo, ¿no? Y en función de ello, claro, uno los apoya y de pronto ellos son algunos buenos referentes tuyos que te permiten efectivamente tener otras relaciones o entablar otro tipo de relaciones, ¿no? Todo eso por un lado. Y por otro lado, me dices, en verdad, en estos 10 años, algo que hemos entendido en el estudio, ¿no? Es que el cliente requiere una atención, siempre decimos, un poco más personalizada. Hay veces de pronto hay quienes pueden decir, oye, pero ¿por qué tienes que atender en cualquier hora? A veces en la familia mismo, ¿y por qué si es un domingo tienes que ir al estudio cuando había posibilidades de ir? Es que yo creo que si un cliente tiene una necesidad es por algo, recurre por algo a alguien, ¿no? Y en verdad los abogados de alguna manera entablamos una relación y tenemos un compromiso, ¿no? Como decía algún abogado famoso, decía que claro, no había que buscar propiamente tanto el derecho, sino la justicia como un valor a la que tenemos que aspirar. Y entonces allí uno tiene que considerar que de pronto pueden no haber horarios para uno, a veces uno desde una actividad privada puede estar mucho más horas, mucho más tiempo conectado y viendo los temas. Entonces diría yo, eso es un compromiso, obviamente lograr que en torno a quienes puedan formar parte de tu equipo, como te digo, somos un estudio pequeño, pero igual con un nivel de compromiso importante de quienes están dentro del estudio, ¿no? Sí, realmente, no sé, son cosas muy importantes que me dices y que en realidad creo que no solo como abogado, pero como una persona, un emprendedor para cualquier tipo de emprendimiento, es comprometerte con la gente con la que está formando relaciones, ya sea compañeros o ya sean clientes, y realmente saber que se puede contar uno con el otro y que eso va a generar a la larga un ambiente de trabajo respetuoso, que ellos te van a pagar si es que te tienen que pagar, cuando te tengan que pagar, porque saben que tú estuviste ahí, que les ayudaste. Realmente, gracias, he sacado mucho de esta entrevista, me gustó mucho los casos que me planteaste, fueron muy impactantes. Muchas gracias. No, gracias a ti, éxito siempre. Gracias.